Este es un podcast powered by El Cañonazo. Dixo presenta. Su atención, por favor. Dixo is back. Yo cuando tengo un micrófono me siento la persona más afortunada del mundo, porque es un pasaporte para poder preguntar, para que la gente te conteste, para ponerte como en otro tipo de relación con la gente, que es una relación mediada por un micrófono o por una grabadora, pero que no está mediada, ¿no? Que estamos hablando y es como un amuleto, un talismán, me parece, la grabadora, ¿no? O el micrófono, que está entre las dos personas y que crea una especie de magia de estamos grabando. Es que es muy fuerte lo que hace el audio. Estás grabando la intimidad, estás preservando el presente. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Isabel Cadenas Cañón, periodista, escritora y productora, y toda una referencia en lo que a narración sonora se refiere. Isabel, originaria de Basauri, Vizcaya, es doctora en estudios culturales por la Universidad de Nueva York, donde también cursó un máster en Bellas Artes y es también licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto. Ha trabajado para medios audiovisuales y escritos como Deutsche Welle, Eldiario.es y Mongolia, y ha hecho colaboraciones con podcasts como Radio Ambulante, Las Raras y Carne Cruda. Cadenas Cañón fue productora ejecutiva de audio en El País, desde donde creó y dirigió el daily Hoy en El País, que cuenta actualmente con una media diaria de 75,000 oyentes. Actualmente está produciendo la segunda temporada del podcast De Eso No Se Habla, con el que recibió una mención especial del jurado en los premios Ondas por el episodio Preguntan por ti. Y con el episodio Una placa en mi pueblo obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Colombine y también el Premio de la Asociación de Periodistas de Investigación API. Con Isabel hablaremos de cómo salir del bosque alemán, del compromiso para contar esas historias de las que nadie se atreve a hablar y de cómo infusionar la información con la creatividad para crear formatos experimentales en medio de la vorágine del mainstream. Muchas gracias por su atención. Hoy he hecho esta pausa, este silencio, porque hoy tengo el gusto de conversar con Isabel Cadenas Cañón. Bienvenida. Gracias, Roger. ¿Te puedo llamar Chabela? Claro. Sí, ¿no? Porque te gusta más que te llamen Chabela, ¿no? Creo que eres la única persona que me llama Chabela, porque yo siempre he querido que me llamen Chabela, pero nadie lo hace. Entonces, tú eres una de las pocas personas que me llama Chabela y me encanta. A mí me gusta eso porque me remite mucho a México, ¿no? Es muy popular en México el llamar Chabela a las Isabeles y pues tú eres Chabela, pero con TX. Con TX como en euskera, exacto. Y con B. Y con B. Y con B. Oye, hace unos días entrevisté a Diego Barrazas y empezamos hablando sobre lo aparentemente fácil que es hacer un podcast, o al menos echarlo a andar, ¿no? Pero hablábamos, claro, sobre podcast conversacionales. Y tu especialidad son los podcasts narrativos. Entonces, ¿nos podrías contar un poco qué define a un podcast narrativo? Bueno, yo creo que hay muchas definiciones posibles. La que a mí me gusta es decir que un podcast narrativo de no ficción es un podcast en el que contamos una historia, que es importante, contamos una historia de no ficción, o sea, una historia real, con las estrategias o con algunas estrategias de la ficción. La construcción de personajes, la construcción de una estructura narrativa que contenga suspense, en la que el oyente pueda sentirse o la oyente pueda sentirse transportada, ¿no?, a través de esa historia y que llegue a donde la creadora quiera que llegue, ¿no? O sea, acompañar en un viaje, a mí me gusta mucho pensar en un viaje, en un podcast narrativo. Esto se parecería más casi como a una novela o a una película, dependiendo de cómo lo querramos ver, ¿no? Y conlleva muchísimo trabajo, mucho más trabajo que poner un micrófono y hablar. Conlleva mucho trabajo, sí. Depende de qué tipo de podcast narrativo hagas, depende de cuánto tiempo quieras estar, depende de la historia. Algunas historias se hacen más rápido que otras, hay menos fuentes, algunas historias salen más fácil y otras salen más difícil, pero en general es un trabajo de meses o de años. Meses o años para hacer una serie, por ejemplo, que puede tener 6, 8, 10 episodios, ¿no? Sí, bueno, para hacer una serie claramente años, mínimo un año seguro. En mi caso y en lo que yo hago, por supuesto. O sea, hay diferentes tipos claro, hay muchos podcasts narrativos diferentes. Claro, el otro tipo de podcasts narrativos
en los que también has trabajado es otra liga, que es la liga de los dailies, ¿no? Donde tuviste esta experiencia de montar desde cero prácticamente el Hoy en el País, uno de los dailies en español más escuchados, más exitosos, y que implica esto otro enfoque, otro equipo mucho más grande y sobre todo flujos de trabajo súper exigentes, ¿no? Totalmente. Lo difícil del daily yo creo que es justo ese equilibrio, ¿no? Entre la actualidad y el reposo, y entre el formato más rápido y el formato más narrativo, porque en realidad estamos en un periódico, estamos haciendo un producto que tiene que ser informativo y que tiene que ser rápido, pero no puede ser un producto que te contaría la radio. No puede ser algo que te contaría la radio y que el oyente o la oyente pueda encontrar en la radio. Tiene que ser algo diferente y muchas veces tiene que ser algo evergreen. O sea, tiene que ser algo que el oyente pueda escuchar dentro de 15 días y que esté ahí, ¿no? Que pasa en muchísimos dailies, ¿no? Que los temas se eligen precisamente para que estén reposados, aunque sea un tema de actualidad. Buscarle siempre otro ángulo a la actualidad. Y es tener esa mezcla, o sea, es complicadísimo, ¿no? Yo creo que es lo más difícil. Sí. De esta experiencia en el país, ¿hay algún tema o algún episodio en particular que hayas dicho, con este dimos en la clave de que tenga todos esos elementos? Sí, yo creo que hubo muchos y sigue habiendo muchos que de repente es una mezcla de intuición, de experiencia y de suerte, en realidad, ¿no? Por ejemplo, uno que funcionó muy bien, yo creo, fue uno que hicimos como de salud mental, que lo hicimos para el principio, que se llamaba ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿O cómo estamos, yo creo? Y ese episodio de repente tocó una tecla, ¿no? Que no habían tocado, bueno, que resonó, ¿no? Porque estábamos justo hablando de eso en ese momento, justo además el periódico había hecho una apuesta muy fuerte por hablar de salud mental. Hay muchos, bueno, hubo un episodio de Julio Iglesias que fue impresionante, que tuvo muchísimas escuchas, que salió así porque Inés, que fue la que lo propuso, como de repente había un libro que había salido sobre Julio Iglesias, lo propuso, de repente encontramos además un enfoque que complementaba como la historia de Manuel Javois, que era el que lo contaba, y de repente es como, bueno, fue, sí, que se mezclaron ahí como algunas cosas y que dio en otra tecla, ¿no? Que la gente quería una historia de un personaje que todo el mundo conoce, pero que no conoce tanto, y además había dos periodistas contando dos historias muy divertidas acerca de él. Y con el tag Julio Iglesias, exacto, que a final de cuentas no. Bueno, pero también podría haber sido una biografía de Julio Iglesias. Y igual no te interesa tanto, ¿no? Ya. Sin embargo, si tienes a una periodista súper seria, que es una corresponsal del País en el Oriente Medio, o sea, que claramente no es una persona que pienses que va a hablar de Julio Iglesias y te cuenta cómo fue a su concierto. Es como también sacar, eso es lo mejor que tiene trabajar en El País, ¿no? Que tienes a los mejores periodistas, a periodistas muy, muy buenos, que están ahí a tu disposición para contar sus historias, ¿no? Y contarlas de una manera realmente que sea diferente a la manera en la que están acostumbrados a contarla en el periódico, en escrito, quiero decir. Oye, volvemos a los proyectos narrativos, a estas series que, como nos contabas, oye, para hacer una serie de este tipo a lo mejor es un año de trabajo de entre preproducción, investigación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se financia un proyecto así? Qué buena pregunta. Se financia depende, ¿no? Depende de cuál sea tu modelo de financiación. Para mí es importante, de Eso no se habla, es un podcast independiente y es importante que lo siga siendo. Entonces, nuestra financiación ahora mismo viene de entidades públicas, de subvenciones, y viene, bueno, la primera temporada de Eso no se habla, que creo que es importante decirlo, vino de una beca, un incubador, un acelerador que se llamó Google Podcast Creator Program, que llevaba PRX. PRX se llama Public Radio Exchange y es una distribuidora, productora de audio pública en Estados Unidos, sí, que creó un programa con Google Podcasts para dar voz a las voces como infrarrepresentadas del mundo del podcast. Okay. Y yo tuve muchísima suerte, también trabajé muchísimo en ese proyecto y fui parte de la segunda cohort, de la segunda promoción de aquel podcast, con otros 5 podcasts de todo el mundo. Y fue impresionante porque nos dieron dinero para crear esta primera temporada, pero sobre todo, y además, para mí, esto fue en 2019, yo me sentía como un poco sola en la producción en ese momento, conocía a poca gente, yo había llegado desde otro sitio, no había llegado desde el periodismo, desde el periodismo sí, pero no había llegado desde la producción de audio. Y de repente fue estar acompañada por compañeras y compañeros que estaban en el mismo sitio, pero también poder tener acceso a productoras y productores que eran como, yo era súper fan. O sea, de repente venía, no sé, Nigel Poor, ¿no? La productora de Ear Hustle, que es este podcast sobre prisiones, contado desde dentro de las prisiones. Es como, Nigel, quiero conocerte, o Orlon Woods, ¿no? Que trabajan juntos. De repente conocer a esa gente y que esa gente te escuchara y sobre todo poder escucharles fue, bueno, para mí como súper importante y trascendental y cambió
mi manera de entender. No sé si cambió mi manera de entender, pero desde luego definió que yo pudiera hacer un proyecto mucho más profesional. Que esto me remite también a una cosa que es muy importante, yo creo, de contar, que es también tu background, sobre todo de estar en diferentes países, haber vivido en diferentes países, que yo creo que también eso te remite a diferentes formas de contar y de escuchar. Sí. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, yo creo que es una intersección lo de los países y también lo de mis disciplinas, ¿no? O sea, yo nunca sé cómo nombrarme, en realidad, ¿no? Yo tenía una vida académica, yo había estudiado, hice una tesis en estudios culturales en una universidad, pero a la vez mientras hacía eso hacía periodismo, siempre he hecho cosas con la voz, he hecho teatro, entonces había una mezcla como de una cosa muy académica y también una cosa muy de voz y de cuerpo, que para mí lo aportaba, o sea, donde yo encontré como el sitio donde poner juntas todas esas cosas fue en el audio, porque podía hacer investigaciones muy profundas, podía contar historias de una manera muy literaria, ¿no? Yo también había escrito libros, entonces esas cosas de la academia, lo performativo y lo literario se juntó ahí. Y a mí eso me gusta mucho el audio por eso, ¿no? Le debo mucho al audio por eso. Y sobre países también, yo había vivido en Argentina, había vivido en Francia mucho tiempo y también en Estados Unidos, y luego estuve como en otros países, pero los principales son esos, y había bajado mucho por Latinoamérica. Entonces para mí, por ejemplo, la crónica latinoamericana, Caparrós, que veo que está aquí este libro de Caparrós, Leila, María Moreno, como había toda como una corriente de cronistas que era lo que yo leía. O sea, yo luego llegué a Nueva York, hice un máster en escritura creativa y allá me junté con un montón de personas que escribían para Etiqueta Negra, que de repente estaban como relacionadas con la mejor crónica que se escribía en ese momento en Latinoamérica, y de ahí bebí muchísimo, ¿no? De ahí aprendí mucho y sobre todo eso leí mucho, y por supuesto la New Yorker, como el periodismo narrativo estadounidense. Y que entiendo que también esas fuentes las sigues manteniendo también como recursos desatascadores, ¿no? La crónica latinoamericana y los ensayos cinematográficos, ¿no? Sí, para mí es muy... Yo escucho muchos podcasts, escucho mucha radio también, pero lo que más me desatasca es otras cosas. Y, por ejemplo, en la primera temporada de Eso no se habla fue muchísimo el cine ensayo. Por ejemplo, sí, por ejemplo, para hacer el episodio de la cárcel, ahí leí mucha crónica sobre cárceles, como, ¿cómo se llama? Ay, se me va a olvidar. El libro de la fuga del penal de Uruguay, de Licitra. Bueno, un libro... 13 estrellas o algo así se llama el libro, como muchos libros de crónica que hablaban sobre cárceles y por ejemplo, yo que sé, el episodio que hice para Las Raras sobre el amor en la pandemia, ahí me vi un montón de cine, me vi Comizi d'amore de Pasolini, me vi como Crónica de un verano, como un montón de cine ensayo que hablaba del amor para ir más allá de lo que yo había escuchado, porque si solo me quedo en lo que he escuchado, para mí lo bonito del audio es que todo está por inventar y que todo está por experimentar, claro. Mientras que el cine, por ejemplo, bueno, pues ya tiene como una trayectoria más larga, aunque la radio ha tenido como una trayectoria larga de experimentación, pero que por lo menos aquí yo creo que se cortó, ¿no? en la radio comercial, y yo sí que eso lo encontré en el cine. Entonces para mí es muy importante ver cine, sobre todo cine de no ficción, aunque también veo mucha ficción para estructuras y así, y eso me encanta que digas desatascar, porque son muy desatascadores, sí. ¿Cómo son esos momentos que dices, oye, ¿para dónde tiro? O sea, ¿cómo es la página en blanco en audio? Depende de cuándo, ¿no? La producción de un podcast creativo tiene muchos procesos y hay procesos que para mí son muy naturales y muy de disfrute. Yo disfruto mucho investigando, disfruto muchísimo. Preparando las entrevistas también, disfruto mucho en las charlas, en las entrevistas, disfruto mucho grabando y disfruto tanto que grabo mucho. Entonces, cuando llego a casa, ahí llega el momento de, ay, se acabó el juego. Tengo que empezar a hacer otro juego, pero que es un juego más de planificación, es un juego más de estrategia, ¿no? El anterior es un juego más, pues igual has estado jugando a baloncesto, jugando a tenis, que ha sido como súper enérgico, pero llegas a casa y tienes que desplegar el mapa del, no sé de qué juego, del... no sé, un juego de estrategia en la mesa y ahí tienes que desplegar como una cosa que sabes que no va a ser una batalla de un día, sino que va a ser una larga batalla, ¿no? Para conseguir ganar Kamchatka. Y entonces ahí llega la página en blanco. Para mí es ahí, porque antes he podido pensar estructuras, he pensado las escenas que quiero conseguir, pero ahí llega un momento que es como te enfrentas al material y el material que tienes es el que tienes, aunque luego puedas volver. Y yo suelo tener mucho material. Y para mí una de las cosas más difíciles es
la renuncia, porque hay cosas buenísimas que no vas a poder meter, porque tu episodio tiene que tener 30 minutos o 40 minutos y tienes 20 horas de brutos. Entonces todo no lo vas a poder meter y hay personas que van a caer, historias que van a caer. Entonces es un proceso como, a mí me gusta pensar en que tienes como un bloque de mármol y vas ahí como esculpiendo y luego sale una cosa que sale, pero podría haber salido otra. Sí. Y entonces eso de podría haber salido otra, para mí, que es la renuncia la llevo difícil, es como, pero podía haber sido otra historia y es esta. Oye, ¿y nunca has pensado en darle como una segunda vida a esa? O sea, a mí eso de los materiales que se quedan fuera de un documental me genera muchísima ansiedad, ¿no? Y entonces digo, hay que hacer una serie o hay que hacer un episodio extra con esta entrevista al completo o algo así. Sí, lo pienso, lo que pasa es que también todo es limitado, es que al final cuando trabajas con un equipo pequeño, con pocos recursos, lo que puedes hacer son las historias que tienes que hacer. Entonces, después dar nueva vida a eso sería genial, pero yo ahora mismo, por ejemplo, ahora lo estamos pensando más porque ahora sí que tenemos como muchísimo material y estamos planificando como más, y es algo que me gustaría mucho hacer, pero claro, también una tiene la urgencia de lo siguiente, ¿no? Cuando estás haciendo historias y los dos lo sabemos, ¿no? Lo que quieres es la siguiente, porque esta ya está hecha y tienes otras 5 historias que quieres producir en ese momento, ¿no? Entonces, quedarte en esa a veces implica, bueno, pues una pausa que por cómo somos tú y yo y mucha gente que trabaja en lo nuestro, es como tú ya quieres ir a la siguiente historia, ¿no? Te lo pide el cuerpo, sí, ¿no? Sí. Pues, a ver, con eso de las influencias, yo creo que a final de cuentas, si te falta esa definición de qué es lo que haces, yo creo que son como son un híbrido entre crónicas y ensayos, ¿no? Sonoros. Sí. Sí, yo me siento cómoda ahí, siempre me he sentido cómoda en la intersección, ¿no? Vengo justo ahora de dar una charla en la universidad sobre mi vida académica pasada, vengo de encarnar esa persona. Y es verdad, y mi vida académica también era así, era como, bueno, trabajo en estudios culturales porque es realmente la disciplina que me permite hacer un poco de todo y encontrar como mi forma de contar. Y en el audio para mí es igual, ¿no? Yo cuando empecé de Eso no se habla, una cosa que tenía clarísima es que no iba a haber un formato, que yo no iba a hacer un podcast que fuera solo ensayo o que fuera solo crónica. Y por eso para mí, por ejemplo, hacer la primera temporada fue difícil por esto de la estructura, pero fue también un gusto porque hice un diario, un musical, una crónica, una cosa, un episodio en actos que era más como un documental tradicional. Y a mí eso me encanta. Claro. Y creo que eso lo da el audio, ¿no? Poder explorar, pues eso, un musical. No sé, yo nunca había escuchado un musical en audio. Y para mí como fue genial poder pensar, fue una intuición, es como, esto tiene que ir en musical. Y lo hicimos, ¿no? Maravilloso. Oye, se nos quedó pendiente el tema del Google Podcast Creator Program. Creo que es muy interesante, igual para la gente que nos esté escuchando, cómo funciona un programa así, si sigue existiendo, si hay otro tipo de programas parecidos, porque creo que son muy importantes, ¿no? Para que la gente los encuentre. Sí. Desgraciadamente el Google Podcast Creator Program ya no existe. Existió creo que un año, así como fueron dos promociones que tuvimos mucha suerte porque fue antes de la pandemia y que nos dieron así como bastante dinero, mucha formación, íbamos a Boston muchísimo, íbamos a congresos, a Orlando, o sea, realmente fue súper lindo y ahí nos conocíamos entre todas. Yo, por ejemplo, a Martín y a Cata de Las Raras los había conocido, creo que alguna vez hablamos, pero ahí nos conocimos, ¿no? Entonces de repente hay como una red, a Carolina y a Daniel de Radio Ambulante los conocí también allí, o sea, como que hay una red que se establece que para mí es como mi mayor tesoro, ¿no? Que esta gente yo los considero amigos y claramente compañeros y compañeras de creación y que puedo llamarles y preguntarles cosas y hablamos de nuestros problemas, digamos. Y hay como un apoyo que para mí es muy importante de la producción de podcast que espero que no desaparezca nunca, ¿no? De apoyarnos entre gente que estamos creando. Ya no existe, pero hay otros programas que son otros aceleradores. Sé que hay en España, yo ahora mismo no sé si existe algo así, la verdad. Sé que hay un programa en Brasil, sé que hay que es que no quiero decir nombres de plataformas, pero sé que hay plataformas que están haciendo programas. Pero claro, también es verdad que el podcast ha dejado de ser muy rápidamente algo emergente, claro, ¿no? Para ser algo que ya está instaurado, ¿no? Y eso tiene algo bueno, que es que cada vez hay más recursos, pero también tiene algo malo, y es que bueno, como pues que ya se ve como una industria. Claro. Entonces, financiar una industria con aceleradores es más difícil, me parece, ¿no? Es un poco más complicado, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente tema, que es esa posible homogeneización, que pues son algoritmos y son decisiones de, oye, pues ha funcionado este género, ha funcionado esto otro, y eso lo que hace es que, esto hablo también de
de las plataformas de streaming y demás, que tienden a buscar como las mismas cosas, ¿no? Y que cuando llevas algo experimental o algo así un poquito más raro, es complicado, ¿no? Es complicado, sí. ¿Cómo se mantiene ese espíritu? A mí es una de las cosas que más me preocupa. Cómo yo entré en algo que no era una industria. Claro. Y de repente he salido en algo que es una industria. Y eso también me hace plantearme a mí quién soy, por ejemplo, ¿no? En plan, yo soy una creadora, quiero ser una empresaria, o sea, quiero tener una productora y dedicarme a la gestión, porque yo no quiero dedicarme a la gestión, ¿no? Por ejemplo. Y es una cosa que me la planteo yo, y lo que veo en la industria es que, pues cuando algo se convierte en industria, evidentemente entra el dinero y entra el capital, y entonces manda el dinero, ¿no? Entonces, que está en nuestra mano, como creadoras y creadores, preservar, hacer proyectos en los que realmente el control lo tengamos nosotras. Y el control no quiere decir solamente decidir cómo se va a hacer, sino que sea el material el que dicte, que para mí es muy importante, el que dicte el formato. Yo si me acerco a un material pensando que voy a hacer un true crime de 3 episodios o de 10, un true crime de 10 episodios de 20 minutos, lo voy a hacer, pero quizá no sea lo que el material me pide. Quizá ese material al que yo iba pensando que iba a ser un true crime en realidad es un ensayo sobre la imposibilidad de hacer un true crime. No sé, algo así, ¿no? Y creo que si tenemos eso, nos toca a nosotras defenderlo. También es verdad que tenemos que comer, evidentemente, ¿no? Y que tenemos como que atender a lo que nos pide la gente que nos puede dar dinero. Pero creo que también ahí hay una elección. Y es qué queremos hacer. Bueno, ahí también hay una intersección, ¿no? Entre lo que podemos hacer, lo que queremos hacer y lo que nos dejan hacer, ¿no? Y una se sitúa pues donde... Para mí es muy importante que, por ejemplo, mi proyecto siga siendo independiente, porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Muy bien. Sí. Yo creo que uno de los mayores triunfos del podcast, y yo diría en concreto también de los podcasts que tú haces, es que dentro de este mundo vorágine de rapidez y de aceleración total, una narración pausada triunfe, ¿no? O sea, que realmente nos permite escuchar con calma una historia, que no tengamos que ir a 1000 por hora, ¿no? Sí. Defines todo esto del ritmo, ¿no? Que es muy importante, ritmo y verdad. Sí, o sea, para mí hay una cosa... Yo quiero contar historias reales, yo no hago ficción. Entonces, para mí, yo cuento historias reales porque me importan esas historias. No, yo no cuento historias que no me importan, afortunadamente, ¿no? Tengo la suerte de poder contar solamente historias, de momento, solamente historias que me importan, que me atraviesan, a las que he podido dedicar un tiempo. Y yo creo que la mejor manera de contar las historias que yo cuento es pausada, y es hacer que la oyente que en principio no se interesaría por los temas que a mí me interesan, por los temas de memoria, por los temas de, por lo que pasa dentro de una cárcel, se interese por medio de una historia muy bien contada, con una estructura que realmente pueda guiar a la oyente hasta el final, y con empatía. Yo creo que la empatía es clave para poder, y eso es una cosa que nos da el audio, que creo que el audio te lo da por encima de otros medios, que es la empatía, la evocación, el que la oyente pueda inventarse en su cabeza la historia que está pasando, pero también que la oyente pueda conectar a otro nivel, que es el de la voz, con la protagonista o el protagonista. Y eso es algo que el audio tiene que explotar, porque es su mayor tesoro. Entonces, sí, para mí eso está en las historias en las que realmente entendemos lo que está pasando. Y creo que este actualismo, ¿no? Tenemos de la noticia, está ahí porque hemos entrado en una máquina que no se puede parar, y también porque hay cosas que no quieren que veamos, claro. O sea, si estamos todo el rato pensando en qué pasa en el futuro, mañana inteligencia artificial, no sé qué, no sé cuál, es como, vale, ¿por qué nadie quiere que paremos a mirar estas cosas de otra manera, ¿no? Y a mí me parece importantísimo parar, porque creo que poca gente puede recordar una noticia de ayer, pero mucha gente va a recordar, no sé, un documental de Évole, evidentemente, ¿no? Porque está muy bien hecho. Oye, ¿y dónde buscas esas historias? Las busco en todos los sitios. Ajá. Y las encuentro donde se dejan encontrar. Cuéntanos un par de fuentes tuyas. No tengo tantas fuentes. Yo hablo mucho con la gente, mucho. Siempre, ahora ya estoy en producción, pero cuando estoy antes de empezar la producción, así como de una temporada, me vuelvo loca y ya hablo con la gente por la calle. Me encuentro con gente que no he visto hace mucho tiempo y es como, hola, ¿qué tal? Estoy haciendo un podcast, ¿tienes alguna historia de silencio? Afortunadamente ahora nos llegan bastantes historias, la gente nos manda bastantes historias,
Pero en general, a ver, estoy pensando en la sexta temporada. Bueno, por ejemplo, hay historias que yo llevo siguiendo hace mucho tiempo y que sé que es el momento de contar, que podía haber contado en la primera temporada, pero que vamos a contar ahora. Y luego hay gente, compañeras, compañeros del mundo, de la creación sonora, audiovisual, que te llaman y es como, tengo una historia para ti. Y esta historia la tienes que contar tú. Que no hay muchísimas, pero hay algunas historias que son claramente de eso no se habla, ¿no? Qué bueno. Y esas son las mejores. Cuando una compañera o un compañero del sector te llama y te dice, esta historia es tuya. Luego hay historias que yo no puedo contar porque no tengo tiempo para hacerla como yo querría, ¿no? Porque yo sí que me gusta pasar mucho tiempo con la gente. Te cito, los micrófonos nos llevan a lugares donde no se puede entrar. ¿Nos podrías contar alguno de esos lugares especiales a donde te ha llevado un micrófono? A todos. O sea, yo cuando tengo un micrófono me siento la persona más afortunada del mundo, porque es un pasaporte para poder preguntar, para que la gente te conteste, para ponerte como en otro tipo de relación con la gente, que es una relación mediada por un micrófono o por una grabadora, pero que no está mediada, ¿no? Que estamos hablando y es como un amuleto, un talismán, me parece, la grabadora, ¿no? O el micrófono, que está entre las dos personas y que crea una especie de magia de estamos grabando. Es que es muy fuerte lo que hace el audio. Estás grabando la intimidad, estás preservando el presente, ¿no? Y eso es como una cosa, creo que nos hemos acostumbrado, pero realmente si nos paramos a pensarlo, es muy mágico que algo que hablas, ¿no?, pueda estar siendo grabado y preservado por medio del aire, por medio de ondas sonoras, de cosas que no se ven. Entonces un micrófono para mí, una amiga mía dice que ella es mejor persona con una cámara de vídeo. Y yo creo que no sé si soy mejor persona, pero desde luego hago mejores preguntas y mi trabajo es escuchar y eso es impagable. ¿Y nunca te ha tentado, coqueteado la imagen? Yo siempre he trabajado sobre imagen. Mi tesis era sobre fotografía y cine. Y siempre he trabajado en lo visual, mucho sobre fotografía sobre todo, y teóricamente, mi libro de poética de adolescencia está en la sección de cine. Ok. Sí. Pero a la hora de hacer, y quizá algún día haga algo, me interesa mucho como lo documental y fotografía ya he hecho. Pero ahora mismo me siento muy cómoda con el audio y con la escritura. O sea, como porque son cosas que una puede controlar. El proceso lo puedes controlar tú y eso me gusta mucho. Sí, pero sí he hecho algunos ensayitos que jamás enseñaré de cine. De cine no, de vídeo. O sea, jamás los serán vistos. Videoensayos. Sí, pero no. Por favor. No, fue hace mucho tiempo. Afortunadamente, no. Está bien. Esta entrevista puede ser muy larga. Porque además dices tú eso de que a ti te gustaría, que por ti no querrías terminar un episodio nunca. Pero ¿cuánto debe durar un episodio? ¿El episodio o la creación del episodio? Tú dices por no terminar el proceso. Claro. Yo nunca terminaría el proceso. Yo estaría siempre entrevistando. Para mí nunca hay suficientes fuentes en una historia. Yo estaría hablando o sea, yo tiraría del hilo. Tirar del hilo es como me encanta. Entonces yo tiraría del hilo de las historias todo el rato. No, es que falta por entrevistar la prima del abuelo que fue un día y vio. Yo entrevistaría a esa persona. Iría a ese lugar con la protagonista. Iría con la protagonista a todos los lugares. Yo haría solamente una historia en mi vida. Y la haría muy bien. Trataría de hacerla muy bien. Ahora las directoras de producción en este momento están sudando frío. Claro. Sí. Por eso a mí me hacen falta fechas. Y fechas de entrega y plazos. Porque si no, no terminaría nada nunca. Por eso a mí me viene también decir, vamos a lanzar la temporada. Porque si no, es que no lanzaría una temporada. Porque siempre me parece que puede ser mejor el episodio, ¿no? Que si quitamos aquí esto y yo, por ejemplo, cuando yo termino los episodios siempre se los mando a gente para que los escuche. Cuando los termino, no, cuando tengo un primer borrador. Y mi hermana siempre se ríe de mí porque le digo, ¿prefieres esta versión o esta? Me dice, no hay diferencia. Y yo, por supuesto que hay diferencia. Hay un segundo más de silencio en el minuto 32, no lo has escuchado. Claro, pero ella no escucha la diferencia. Y probablemente yo sí la escucho porque, claro, me lo sé de memoria, ¿no? Ay. Sí, mal. Hay que soltar. Oye, recomiéndanos cosas, podcast, libros, películas, en general, cosas que hayas visto últimamente así que digas, que te hayan volado la cabeza. Últimamente, estoy reescuchando muchas cosas. Me estoy leyendo muchos libros Estoy leyendo muchos libros tristes, debo decir. ¿Ah, sí? Sí, estoy leyendo muchos libros. Bueno, yo siempre leo como libros sobre pérdidas y duelos. Es un tema que yo leo mucho.
porque me interesa, bueno, a nivel vital y a nivel teórico me interesan un montón. Sí, estuve escuchando, voy a hablar como de algunos podcasts con los que estuve ahí en Estación Podcast. Por ejemplo, Flavia Campells tiene este podcast de ¿Dónde está Paula?, que me parece realmente genial, y llegaron a la segunda temporada. Justo ahora venía escuchando un podcast de televisión de RN, de Radio Nacional, que se llama Esto merece una explicación, que no sé si lo conoces, pero está muy bien, y van sacando los episodios como no tiene una regularidad establecida. Sí. Y justo, acaban de sacar uno que me ha gustado mucho sobre una madre que perdió la custodia de sus hijas, que es como informativo, pero también hay una historia, y me gusta esa mezcla, ¿no? Ver cómo los medios están intentando como experimentar en esa frontera, ¿no? Entre lo creativo y lo informativo. Me gusta mucho. Entonces, esos dos son como lo último que he estado escuchando. ¿Qué más? He estado viendo... Estoy escuchando mucho post-rock, que es un género musical que me gusta mucho. Se murió hace poco Ryuichi Sakamoto, que es, que para mí era uno de los mejores músicos contemporáneos, y además nuestra sintonía de eso no se habla es de él y de Alba Noto, otro músico que me encanta. Y te voy a recomendar eso, porque ¿te parece? Me parece muy bien. Sí, es que los libros tristes mejor no, ahora mismo. Ok. Sí. Como tú quieras. Venga. ¿En dónde está tu atención? ¿En dónde está mi atención? En muchos sitios. Me cuesta mucho mantener la atención. Mantengo mucho la atención cuando estoy montando o cuando estoy haciendo diseño de sonido. Ahí puedo estar horas frente al ordenador y me da igual que me llamen. Bueno, es que me da igual porque no escucho el teléfono. Ahí sí, mantengo mucho la atención. Cuando estoy entrevistando, mantengo mucho la atención. De hecho, yo que hago entrevistas largas, ese día no puedo hacer nada después, porque acabo muy cansada. Fundida. O sea, una entrevista de 3 horas para mí es como... porque he estado con mi atención plena. Y ahí, es que en el principio del proceso y investigando también mantengo mucho la atención, tirando de hilos. Pero después me cuesta mucho. Al hacer guión me cuesta mucho mantener la atención, al hacer estructuras me cuesta mucho. Luego ya cuando una entra, como dicen en inglés, on the zone, ¿no? En la zona, estás ahí como... que sí, pero me cuesta mucho llegar a ese momento de atención plena. ¿Cuánto tiempo te tardas en entrar a The Zone? Tardo. Doy muchas vueltas. Hay un libro que me encanta, que para mí es como canónico en el mundo del audio, que se llama Out on the Wire, que es un cómic que hizo Jessica Abel. Ella entrevistaba como a los mejores de la producción sonora en Estados Unidos, pues a la gente de Radiolab, de This American Life. Y hablan de una cosa que ella llama el bosque alemán. Para mí el bosque alemán es un sitio donde tú sabes que vas a entrar cada vez que haces una historia. Y es el sitio cuando empiezas a esculpir ese pedazo de mármol en el que dices, ay, esta historia no va a funcionar. Ay, ¿por qué me he metido en esto? Esta historia no es buena. Soy incapaz de hacer esta historia. Nunca voy a encontrar el camino de esta historia. No sé qué quiere decir esta historia. No hay manera de hacer esta historia. Y en mi caso, muchas veces son semanas de dar vueltas, porque en el fondo lo que estás haciendo es dar vueltas, hasta que de repente o emerge una idea o escuchas tu intuición primera. ¿No? Yo siempre tengo a mi lado, cuando me estás trabajo, un documento de trabajo, que voy metiendo de todo. Canciones, lo que se me ocurre. Este corte estaría genial para no sé qué. He ido a hablar con esta persona y me ha dicho no sé qué. No sé quién me ha dicho no sé cuánto. Entonces ahí guardas muchas cosas, que es como un cuaderno de bitácora, que muchas veces me olvido que tenía y vuelvo ahí. Y digo, sí, esto yo ya lo había pensado. Y a veces una intuición que has tenido, que en general siempre es el cuerpo el que te lo dice, te recuerda por dónde tenías que ir. Pero otras veces es que de repente escuchas un audio de otra manera. Pero yo paso semanas escuchando el material, haciendo miles de estructuras que sé que no van a funcionar, hasta que llego al desbroce, ¿no? Estamos hablando y veo en tu puerta que pone deja tu ego en la puerta. A veces ese desbroce tiene que ver con abandonar el ego. Tiene que ver con... cuando doy clases de guión, por ejemplo, enseño un borrador de un guión y enseño la última versión del guión, ¿no? Y muchas veces lo que ha pasado es que has quitado cosas que estaban ahí por tu ego. Porque tú querías demostrar que habías hablado con esta persona. Sí, pero es que esta persona no entra en la historia y tiene que irse. O que tú habías ido a ese lugar, pero es que ese lugar no entra en la historia y se tiene que ir. O que yo, por ejemplo, estaba el otro día enseñando como en una clase un guión sobre un episodio que había hecho y había empezado el episodio hablando en euskera con una entrevistada que es una persona que yo admiro mucho, Mariluz Esteban, que es una feminista que yo admiro mucho, y la ponía al principio del episodio de Las 11 de Basauri.
pero es que Mariluz Esteban no... Y Mariluz Esteban, yo quería que está en el episodio, pero está al final. Y yo, ¿cómo voy a tener a Mariluz Esteban y que no esté al principio del episodio? Pues es que no podía estar, y no podía estar yo. Y todo eso era ego. Era como, está aquí porque yo quiero mostrar que he hablado con ella. Y está aquí porque yo quiero mostrar que yo hablo euskera. Pero no pertenece. Entonces, muchas veces tiene que ver ya el proceso final con el desbroce, ¿no? De qué es importante para esta historia, realmente para esta historia y para la oyente, ¿no? Pensar en la oyente para mí es fundamental. Oye, te quería preguntar por ese baúl, ese documento. ¿Cómo es? Es un documento. ¿Es un documento? ¿Es un Word? ¿Un Excel? Es un Google Docs. Yo trabajo mucho con Google Docs. Y me gustaría más trabajar con software libre, pero la verdad es que trabajo con Google Docs. Uh-huh. Otras cosas sí las tengo de software libre. Pero sí, todo el... Y ahí van cayendo cosas. Y ahí van cayendo. Sí, o sea, Claro, nadie entiende ese documento, es solo para mí, porque nadie lo va a entender y de hecho, nadie lo abre, evidentemente. Pero ahí está todo, muchas veces. Si has sido diligente y has ido apuntando cosas, sí, sobre todo son las intuiciones, las cosas que has oído. Y muchas veces, yo también hablo mucho de esto, de cuando, por ejemplo, la historia de Bernardo, lo del musical, es que mi intuición fue, esto va a ser un musical. Es que lo tenía clarísimo y empecé a craft, ¿no? Como a hacer la orfebrería de esa historia por esa parte más musical, porque sabía que de ahí iba a emerger el resto. O la historia de Rosana, la primera, te preguntan por ti. Ahí, para mí, la clave era la llamada. Y yo quería, ¿cómo haces una llamada? Para empezar, sin que suene un teléfono, porque yo no quería que hubiera un ring. Entonces, hice esa escena y a partir de esa escena construí el resto, ¿no? Es como... También es importante, creo, que en este proceso, que a veces es dentro del privilegio que tenemos de hacer este trabajo tan hermoso, a veces es doloroso, ¿no? Doloroso no en el sentido... En fin, no es, por supuesto, tenemos un trabajo muy privilegiado, pero es doloroso como no llegar a la historia que una quiere, una sufre. Y creo que está bien acordarnos de que esto también lo hacemos para nosotras. Y que hay momentos en los que una tiene que hacerse regalos. Y yo, en casi todos los episodios, hay cosas que he hecho para mí. He hecho esto porque lo quería hacer así y porque quería que este sonido estuviera aquí. Y otras muchas cosas las hago para la oyente. Le hago un regalo. Es como, te voy a regalar esto. Que no es necesario para la historia, pero yo te lo voy a regalar. Uno de cada. Uno para ti y uno para el público. Para el público hay muchos, por ejemplo, en los finales de los episodios, ¿no? Pues, por ejemplo, en el final de la cárcel... antes de que acabe el episodio, para mí ese episodio de la cárcel está lleno de regalitos. Uh-huh. Y por ejemplo, ese episodio, mira, ahí te voy a dar 2 ejemplos. Acaba con una mujer, Sonia, que nos está guiando por la cárcel cuando ella tiene que cerrar las puertas, ¿no? Uh-huh. Y acaba el episodio, yo digo, mis cosas, hablo un poco de las cárceles, digo los créditos, y en los créditos, en lugar de decir yo quienes han participado, se presentan ellas. Uh-huh. Y después, cuando ya parece que acabó el episodio, Sonia dice, hay que hace el chirrido de una puerta, imita el chirrido de una puerta y dice, hay que aceitar estas puertas porque suena cárcel, cárcel. ¿No? Ese es como un regalo para los oyentes. Y en ese mismo episodio me pasó una cosa que creo que realmente fue muy hermosa, y es que estuve hablando con una protagonista, con Irune, sobre cómo se ligaba en la cárcel, ¿no? Entonces ella nos cuenta cómo se liga en la cárcel y habla de cómo de módulo a módulo se van hablando, ¿no? Entonces, cuando salí de la cárcel, que además fue un día muy duro porque ella nos había contado una historia de maltrato muy difícil, que decidimos poner en el episodio, y después hay como un silencio, que fue la manera que yo encontré de poder como digerir esa historia tan difícil, tanto para ella como para los oyentes, como para mí. De repente se va ese silencio y se empieza a oír a la gente, a los hombres y a las mujeres hablando entre ellos por las ventanas, muy despacito, muy despacito, muy despacito, y empieza a llover. Y para mí era como, Dios. Y de repente, ¿sabes? Es como, Dios mío, esto es un regalo que me está haciendo la vida. Y de repente empiezan a hablar entre ventana y ventana y nos preguntan, ¿qué hacéis? ¿Qué tenéis? Y se dan cuenta de que estamos grabando y empiezan a decir cosas que ellos quieren que salgan fuera, ¿no? Como que nos saquen a todos de la cárcel, que esta cárcel es un horror, estamos encerrados como pájaros. Y eso es como, o sea, esto va a entrar y va a ser el final. Aquí fue el final de un acto muy difícil, ¿no? De repente dar un poco de respiro, y eso fue un regalito que me hice a mí. Qué bueno. Oye, ¿cuántas horas al día tienes la grabadora encendida? No tantas cuando estoy grabando, solo cuando estoy grabando. Grabas todo. Grabo siempre con permiso.
Claro. que para mí es muy importante. O sea, esto no lo estás grabando tú en otra Esto no lo grabación. estoy grabando. Muy bien. Te podría haber avisado. Y grabo... Pero no grabo a mis amigos y así, Así ni en nada. plan, no, en rollo Villarejo, así de... No te estoy grabando, Roger. Muy no, bien, me alegro. no. Es una solicitud, porque hace rato que estabas hablando de cómo organizas la historia y todo eso, hablaste del juego de mesa y del juego de mesa de que vamos a conquistar. Kamchatka. ¿Lo puedes decir otra vez? Sí. Es que ¿cómo se llama? No, el nombre del país nada más. ¿Pero cómo se llama el juego? Es que se me ha olvidado. Risk. El Risk. Joder, estaba diciendo Trint. ¿Te puedes creer que estoy fatal? Trint, digo. Trint. Risk. Kamchatka. Es que lo has hecho muy bien. O sea, yo siempre me peleo con ese país porque nunca lo sé cómo decirlo bien. ¿Cómo lo dices tú? Pues no sé, Kamchatka o algo así. Muy bien. ¿Sí lo dije bien? Kamchatka. Kamchatka. Mira, Qué nombre, ¿eh? Mítico. qué nombre. Nunca un país fue tan importante a partir del Risk porque Sí. es crucial. Es crucial. ¿Te gusta jugar al Risk? Hace mucho que no juego, pero sí me gusta. A mí me mucho. encanta. Sí. Es que me encantan los juegos de estrategia y me encantan. Tengo un amigo, Ernesto, que se pasa el día preparando juegos para que vayamos a jugar. Ah, sí. A veces son juegos de la batalla del Ebro, por ejemplo, y jugamos como horas. O sí, me encanta. Sí. Muy bien. Kamchatka. Kamchatka. Quedemos un día para jugar, Roger. Un Risk, me parece muy Genial. bien. Bueno, pues con esto llegamos al final de la entrevista. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación pausada y muy reflexiva. Para mí también. Muchas gracias, Roger. De verdad, es genial hablar contigo siempre y con una grabadora como talismán, Mejor. mejor. Muchas gracias. Gracias, Roger. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, pues muchas gracias por su atención. Y visiten Kamchatka. Kamchatka. Esto ha sido su atención, por favor. Si te gustó esta conversación, sigue el podcast y dale a la campana para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. ¿Quieres proponernos alguna entrevista o que toquemos algún tema en especial en este podcast? Envíanos tus sugerencias a través de las redes sociales de El Cañonazo o a info@elcanonazo.com. Este podcast ha sido posible gracias a Dirección de Producción, Manfredi Giannone. Producción, redacción y comunicación, Amparo Vega y Marcos Párraga. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casas Alatriste. Voz del audio logo, Silvia Serrano. Diseño de audio y postproducción, Dixo. Diseño gráfico, Banff Creative Studio, Clara Martínez e Isa Valdés. Idea original y dirección, Roger Casas Alatriste. Este es un podcast powered by El Cañonazo. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor, y como siempre, muchas gracias por escucharnos.